Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha aparecido en muchos titulares económicos, informes de gobierno y hasta en discursos políticos, que es la baja natalidad en China. Muchos expertos lo han presentado como una crisis demográfica que amenaza y afecta el crecimiento económico y la estabilidad del país. Pero, ¿qué pasaría si cambiamos la perspectiva? Si dejamos de lado estos titulares amarillistas y nos preguntamos qué pasa con cada mujer, si en lugar de preguntarnos por qué las mujeres no tienen hijos, nos preguntamos por qué el sistema espera que lo hagan sin ofrecerles nada a cambio. Bueno, para hablar de este tema es importante tener un poco de contexto porque es raro hablar de baja natalidad y crisis demográfica en China porque estamos muy acostumbrados a escuchar que tienen control de población, pues debido a que hay sobrepoblación, lo cual fue cierto. En algún momento China llegó a ser el país más poblado del mundo, pero en la década de 1970 un crecimiento anual de hasta 20 millones de personas, lo que estaba llevando a la sobrepoblación. Por lo que pues en 1979 se tuvo que implementar una política del hijo único, es decir, las personas solamente podían tener un hijo y si tenían más las multaban o recibían otros castigos. Sin embargo, esta política causó que la población envejeciera y también se redujera, por lo que a partir de 2015 permitieron tener dos hijos y luego en 2021 aumentaron este número a tres hijos permitidos. La crisis de natalidad llevó al gobierno a tomar medidas para evitar que la población se siga reduciendo y lanzó campañas para fomentar una cultura pronatalidad. Dentro de esas campañas estaban los incentivos como subsidios, reducción de impuestos, bonos en dinero, ayudas inmobiliarias y ampliación de la licencia de maternidad. Sin embargo, la fertilidad sigue siendo muy baja y siguen habiendo altísimos costos de crianza, traumas de políticas pasadas y una baja disposición a tener hijos. Esto hace que más del 15% de la población tenga más de 65 años, lo que tiene implicaciones directas en el sistema de salud, de pensiones y en la fuerza laboral. La natalidad actualmente está más baja que lo que estaba en los años 80, cuando empezó toda la política del hijo único. Me parece importante mencionar cómo esto afectó a las mujeres, y es que en los 30 años que estaba la política de tener un solo hijo, hasta 20 millones de niñas desaparecieron por abortos selectivos o infanticidios. Las personas preferían tener hijos hombres y por eso abortaban si el sexo del bebé era femenino. Además, había sanciones como abortos forzados si las mujeres se volvían a embarazar, y también había ligaduras de trompas, pero obviamente esto era forzado. Bueno, para entender un poco este tema, yo creo que es importante pensar en lo que diría Foucault al respecto, en cómo lo analizaría Foucault, porque nos propone distintos conceptos que nos ayudan a entender más lo que está pasando. En primer lugar, tenemos la genealogía, que entiende el poder como un proceso histórico y como rupturas donde se producen nuevos procesos sociales y por lo tanto el poder produciría nuevas formas de sociedad. Acá lo vemos porque la transición desde la política del hijo único a la política de los tres hijos representa precisamente una ruptura genealógica en la forma en la que el Estado chino ejerce el poder sobre la vida de su población. ¿Esto qué quiere decir? Pues no solamente tenemos un cambio en la ley, sino que tenemos un cambio en la lógica biopolítica, porque la primera fue una respuesta a la preocupación por el crecimiento exponencial de la población, mientras que la segunda fue exactamente lo contrario. Ahora, si lo pensamos desde el biopoder y la biopolítica, también conceptos que trata Foucault, pues al hablar de biopolítica estamos hablando de precisamente lo que es el control de la población como masa. Estamos hablando de términos como natalidad, mortalidad, vejez. Y pues acá estamos pensando en la efectividad. Entonces, en el momento de la política del único hijo, lo más efectivo era reducir la natalidad porque el país no podía soportar las altas tasas. Mientras que ahora lo más efectivo es promover los embarazos, promover que la gente tenga hijos, porque la productividad es la que está corriendo riesgos. Esta intervención directa en la tasa de natalidad por parte del Estado chino demuestra que hay una gestión en la población y demuestra que el Estado administra la vida como un sujeto político. Y acá mismo entran los conceptos, bueno, el concepto de hacer vivir y dejar morir, que es fundamental dentro de la biopolítica, porque el Estado está buscando lograr mecanismos que ayuden a su población a vivir a su manera. Entonces, en la primera política, la del único hijo, aunque era restrictiva, pues el Estado buscaba hacer vivir a la población en su conjunto, asegurando pues recursos suficientes y evitando la sobrepoblación, mientras que la actual política pues es pronatalista y es una forma más directa de hacer vivir porque busca activamente aumentar el número de nacimientos para revitalizar la población y asegurar la continuidad de la fuerza laboral. Bueno, por un lado, también hubo una dimensión claramente disciplinaria, pues el Estado intervino directamente en el cuerpo individual de los individuos, sobre todo en el de las mujeres, en los casos como los abortos forzados, los dispositivos intrauterinos y las campañas masivas de esterilización. Esto es un poder
muchas veces violenta y de forma concreta. Foucault hablaría acá de la anamatopolítica, es decir, el control del cuerpo a través de técnicas específicas que lo vuelven manejable, obediente y ajustado a los objetivos del Estado. Al mismo tiempo, hubo otra capa de poder que no actuaba tanto sobre el cuerpo de las personas, sino sobre la población en su conjunto. El Estado clasificaba, medía y calculaba cuántos nacimientos eran permitidos y cuántos no, en qué regiones y bajo qué condiciones. Todo esto es biopolítica, una forma de poder que regula los procesos vitales a gran escala con una lógica de cálculo. Lo importante es que todo esto no se hacía por moral o por tradición, se hacía con un objetivo de eficiencia. Lo que estaba en juego era la productividad de la sociedad, pues en este caso de la sociedad china. En el momento, el país necesitaba reducir nacimientos para poder crecer económicamente. Entonces, lo que resultaba más efectivo era limitar la reproducción. Y lo que vemos ahí es exactamente lo que dice Foucault sobre el poder moderno. Ya no se trata de castigar con la muerte como el modelo clásico, sino de vivir y hacer vivir, y si es necesario, dejar morir. No se trata para mostrar autoridad, sino que administra la vida y a veces también descarta para sostener un proyecto político y económico que tiene como objetivo la productividad. Ok, algo similar a esto nos diría Silvia Federici, pues ella nos dice que el capitalismo se sostiene no solo por el trabajo asalariado en fábricas o empresas, sino también por lo que ella llama el trabajo reproductivo, que es todo este esfuerzo invisible y no remunerado que implica cuidar, criar, sostener la vida cotidiana, en lo que el capitalismo denominó como la esfera privada de la vida. Desde esta mirada, la baja natalidad en China no es una crisis en sí misma, sino una respuesta lógica de las mujeres frente a un sistema que ha hecho del trabajo de criar hijos una carga individual pesada y muchas veces incompatible con una vida digna e integral en sociedad. Ella también menciona que a pesar de los avances en la autonomía de las mujeres, existe una crisis reproductiva, especialmente en contextos como el de Estados Unidos y China, ya que esta crisis se manifiesta en la falta de apoyo a las mujeres en su rol reproductivo, lo que afecta su calidad de vida y su capacidad para participar plenamente en la sociedad. También Federici critica la industrialización del parto, ya que ha transformado un evento pues natural y mágico en una experiencia alienante al sistema. Esto es visto como un reflejo que, como las estructuras capitalistas, han despojado la reproducción de su significado y valor humano para convertirlo en un número más en datos demográficos. También me parece importante mencionar este conflicto que hay y que ha habido en la historia de China del control natal al mandato de parir. Entonces, Federici nos dice que en el Estado moderno, especialmente en regímenes capitalistas o autoritarios, siempre ha habido como esta necesidad de controlar los cuerpos de las mujeres para que sirvan a las necesidades del sistema económico. En este caso, pues el control se ve claramente en el pasado con la política del único hijo y actualmente intentando promover el tener más hijos como un deber nacional, incluso con los incentivos, las campañas sociales y promoviendo ideas conservadoras sobre la familia. Federici nos advertiría que esta lógica no tiene nada que ver con la libertad reproductiva, sino que busca servir a los intereses del mercado y del Estado y a su vez asegurar una reserva de mano de obra y consumidores para sostener el sistema. De esta manera, a nosotras nos parece que el hecho de que las mujeres se rehúsen a tener hijos es un acto de contrapoder cotidiano, que sería una resistencia al capital que no siempre toma forma de huelga o protesta visible. En este campo de la reproducción, en los cuidados y las relaciones, negarse a reproducir la fuerza de trabajo en condiciones de explotación es una forma de contrapoder micropolítico, es decir, un acto cotidiano que desafía las estructuras del poder sin necesidad de organizarse como un movimiento colectivo. De esta manera no es que todas las mujeres estén haciendo huelga de natalidad, pero el efecto social es comparable, porque el sistema no puede funcionar igual si las mujeres no hacen el trabajo gratuito de sostenerlo. Federici también argumenta que es necesario reestructurar la forma en que entendemos el trabajo reproductivo. Esto implica reconocer la importancia de la producción y reproducción de la fuerza de trabajo, especialmente el trabajo que las mujeres realizan en el hogar. Además, pues ella aboga por redefinir las relaciones sociales y laborales para crear una sociedad más justa y equitativa.
donde la reproducción no sea vista como una carga, sino como un elemento esencial para la vida social y económica. Para terminar y a modo de reflexión, les queremos dejar una cita de Federici en Calibán y la Bruja. El cuerpo femenino fue apropiado por el Estado y convertido en una máquina para la reproducción de la fuerza de trabajo. Fue una transformación social y política profunda que redefinió el papel de las mujeres en la sociedad capitalista, reduciendo su existencia a la reproducción biológica y al trabajo doméstico no remunerado. Esperamos que entendieran mucho las perspectivas de estos dos autores y cómo podemos verlas reflejadas en este tema tan interesante. Y nada, muchas gracias por sincronizarse.